Bienvenidos al episodio número 27 de la primera temporada del podcast Investigación Clínica Global. El éxito del enrolamiento de pacientes en un ensayo clínico se define como la capacidad de incluir pacientes necesarios para llegar a un objetivo dentro de un tiempo previsto, 6 meses, un año, cumpliendo con los criterios de inclusión y exclusión diseñados en el proyecto y sin comprometer la calidad y la integridad del estudio. Para hablar del éxito de un ensayo clínico en el tema de reclutamiento, deberíamos hablar del número de pacientes enrolados, el tipo de reclutamiento tomado para llegar a ese número, la calidad del reclutamiento, el número de pacientes que abandonan el estudio o permanecen en él, la diversidad de la muestra, los costos del proyecto y la satisfacción que tiene el patrocinador y la organización de investigación por contrato con respecto a este tema. Pero vamos a Latinoamérica y veamos cuál es el estado del reclutamiento en nuestra región para poder discutir un poco sobre otros factores. Primero hablemos sobre la tasa de éxito y el conocimiento. La población, generalmente 85% de ellos, no conocen que los ensayos clínicos son una forma de mejorar su tratamiento, posiblemente si el medicamento tiene resultados, pero 75% de ellos quisieran participar en un ensayo clínico. Las tasas de abandono en esta región son aproximadamente un tercio de lo que significan las tasas de abandono en Estados Unidos y en Europa. Evidentemente, existen razones más que conocidas para este número. Otro punto importante son los desafíos operativos y la disciplina que tiene el centro de investigación con este tema. El 80-90% de los ensayos se retrasan o fracasan por problemas de reclutamiento, una cifra sumamente alta. Y 11% de los centros de investigación seleccionados nunca reclutan un solo paciente. Esto también es un tema que viene con el periodo del startup o feasibility con los centros. Así que es muy necesario identificar las debilidades y fortalezas de los centros de investigación que nos permitan llegar a buen recaudo cuando definamos nuestras metas en número de pacientes y calidad de pacientes para un proyecto de investigación. Otro tercer punto interesante es acá en Latinoamérica la velocidad y la eficiencia de reclutamiento. Tenemos centros especializados en diferentes proyectos que han tenido reducciones notables de periodo de reclutamiento que pueden llegar al 80 o al 90% del tiempo previsto por su base de datos importante y con retenciones superiores al 70%. Esto también hay que tener en cuenta, no solamente es la cantidad que yo incluyo en un proyecto, sino cuántos de los que incluí permanecen al final del proyecto para no perjudicar la calidad de la data. Pero acabo de decir que el 11% no reclutan pacientes y el 90% tienen problemas para reclutar. ¿Cuáles son las razones de esos problemas o fracasos en el enrolamiento de pacientes en un proyecto de investigación? Primero, hay una desconfianza en la región sobre lo que significa investigación clínica. Muchos pacientes no entienden, preguntan a sus pacientes si entienden lo que es un ensayo clínico, porque esto generalmente genera miedo, estigmas o malos entendidos en ellos mismos, ¿no? Nadie quiere ser objeto de práctica de nadie. En consecuencia, falta campañas educativas a nivel público para que el paciente conozca lo que es y conozca sus derechos y beneficios de participar en un proyecto de investigación. Las experiencias de los sistemas de salud en Latinoamérica, con las deficiencias que tienen, siempre crean desconfianza en todo nivel. El segundo punto, ya lo hemos revisado en otros episodios del podcast, son las barreras regulatorias y administrativas, ¿no? Unos procesos regulatorios largos hacen que si en Estados Unidos el proceso regulatorio dura 1 mes y medio, 2 meses, y en Brasil duran 9 meses, por supuesto los centros en Estados Unidos van a empezar mucho más rápido y en Brasil mucho más lento, con el problema de ser estudios competitivos que hacen que los centros más lentos nunca abran un proyecto de investigación. Estas demoras tienen que ser necesariamente tomadas en cuenta. El otro es algo que hemos visto en los centros de investigación en Latinoamérica, es la falta de base de datos de los hospitales y de los mismos centros de investigación con respecto a pacientes y enfermedades. Los sistemas fragmentados de salud impiden que haya un sistema único de registro de pacientes. No existe un registro centralizado de algunas patologías que permitan seleccionar a los pacientes previamente y pudieran participar en un ensayo clínico. Evidentemente, las instituciones tienen que compartir esa información y esa falta de interoperabilidad entre ellas impide esta acción necesaria.
Existe también una logística compleja y brechas en infraestructura, centros de investigación sin capacidad instalada suficiente para manejar protocolos complejos, eso es responsabilidad de nosotros al escogerlos, falta de transporte, apoyo económico o alojamiento para pacientes que viven lejos del centro de investigación, que debería ser discutido por el investigador y el equipo con el patrocinador al momento del presupuesto, o limitadas tecnologías y procedimientos diagnósticos que dificultan los criterios de inclusión, también retrasan el reclutamiento. Decir que tengo un equipo cuando no lo tengo. El otro son los incentivos para los investigadores y centros, ¿no? En muchos casos los médicos no son proactivos en identificar o derivar pacientes de ensayos clínicos. Esperan que el paciente entre por su puerta del consultorio en lugar de buscarlos proactivamente alrededor de la comunidad. Y además, nadie, muchas veces sin estímulo, puede hacer esta actividad. Y además, no existe un flujo muy estricto con respecto a cómo refiero el paciente al centro de investigación. Así que ese es un punto también a tener en cuenta. El otro es la competencia entre los centros de investigación. Un problema de tener los centros concentrados en ciudades es que compiten entre ellos, por los mismos pacientes, por las mismas patologías. Y esto genera fatiga en las actividades de reclutamiento y saturación de los centros. Puede tener centros que están peleando por un grupo de pacientes en una misma localidad. Responsabilidad de nosotros al escogerlos así, hay que buscar en otros lados. Y el otro tema es el estado socioeconómico, ¿no? Es el bajo nivel económico, la poca información educativa trae como consecuencia que nosotros no tengamos la posibilidad de participar agrupando a pacientes en este tipo de proyectos. Inclusive el lenguaje es una barrera importante. El consentimiento muchas veces es visto como un documento que da libertad al médico y al equipo a hacer cualquier cosa cuando la población no entiende este detalle. Hay que educar en este tema. Y el otro es la falta de actividades de reclutamiento alrededor de los centros de investigación. Este es un modelo reactivo. En lugar de esperar, voy a buscar. He visto en centros de investigación, en proyectos que hemos llevado en México, en Colombia, que los equipos de investigación hacen estrategias presenciales, digitales, alrededor de la comunidad para reclutar a pacientes, a líderes de la comunidad, para que soporten esta actividad para su comunidad. El otro punto importante es que muchos médicos tienen restricciones legales y éticas con respecto a referir pacientes por el temor de la responsabilidad que pudiera tener si es que le pasa algo al paciente. O finalmente porque no creen en investigación clínica, que es algo que también hemos visto y resulta ser una barrera muy importante. Finalmente, ¿cuál es el impacto en el proyecto de investigación cuando fracasa el enrolamiento de pacientes? Primero, se retrasa el cronograma del estudio clínico. Un enrolamiento lento o insuficiente altera la línea de tiempo prevista, afectando la ejecución del proyecto. Eso es indudable. Primer punto. Los otros, el first patient, el last patient out, el database log, se retrasan o se incumplen. Esto genera un enlentecimiento del proyecto previamente hecho, ¿no? Incremento significativo de costos. Todo retraso con centro de investigación, mucho tiempo abierto sin que recluten un paciente, sin que screeneen un paciente, recursos humanos, monitores, almacenaje, medicamentos, seguros, costos administrativos suman al proyecto. Se puede requerir entonces abrir nuevos centros, que también, en nuevos países inclusive, que tienen mayores costos para el proyecto, costos logísticos y regulatorios indudablemente, ¿no? Por otro lado, es algo que nos pasa a algunas organizaciones de investigación por contrato con respecto a las penalidades porque los planes no se cumplen a tiempo. El tercer punto es la validez científica, ¿no? Si yo retraso en el enrolamiento, puede tener problemas con la data que genero. Un bajo enrolamiento puede impedir alcanzar el tamaño muestral necesario para tener una potencia estadística suficiente en el estudio. Esto se puede derivar en muchas cosas, ¿no? Resultados inconclusos o no significativos, incapacidad de responder la hipótesis primaria, necesidad de rediseñar el protocolo, el cual implica, por supuesto, un nuevo sometimiento regulatorio, una nueva enmienda. Cuarto punto en este tema del impacto es la pérdida de competitividad en el desarrollo del producto. Me retraso en un medicamento que va a dirigir una enfermedad que tiene múltiples estudios alrededor de ella y puede surgir un nuevo medicamento con mejores resultados que se publica antes que nosotros y consiga una aprobación regulatoria mucho más tempranamente que el medicamento que estamos llevando en el proyecto. Esto tiene implicancias no solamente en el patrocinador, sino en los mismos pacientes. Esto hay que tomarlo en cuenta. El otro es la reputación afectada de stakeholders, ¿no? La primera pregunta que hacen los patrocinadores de ensayos clínicos es número de pacientes, reclutamiento y tiempo de reclutamiento, además de la regulación. Eso hay que tener en cuenta
cuando elijamos un país, una región o un centro de investigación. Entonces, si yo elijo mal, ese centro de investigación, ese país y esa región va a quedar marcada negativamente para siempre y nunca más van a volver a confiar en nosotros. El impacto regulatorio es otro tema con el enlentecimiento del reclutamiento. Un estudio que fracasa en reclutamiento puede ser considerado no concluyente o no confiable por las agencias regulatorias como la FDA, la EMA, el COFEPRIS o el ANMAT. En algunos casos puede implicar una repetición, ojalá que eso nunca les pase, parcial o total del estudio, con costos y tiempos duplicados. El otro tema o la consecuencia de un enrolamiento lento es las consecuencias éticas. Participantes ya enrolados en un estudio que no alcanza sus objetivos pueden haber estado expuestos sin posibilidad de generar un conocimiento útil. Ojo que con esto no quiero decir que no se publiquen los resultados negativos, hay que hacerlo. Esto plantea cuestionamientos éticos sobre la validez, por ejemplo, del consentimiento informado y el uso de recursos clínicos. En conclusión, en este tema tan importante de enrolamiento de pacientes, este es un factor determinante en el éxito de cualquier ensayo clínico. Tómenlo en cuenta. Su cumplimiento en tiempo, forma y calidad impacta directamente en la validez científica, los costos del proyecto, la viabilidad comercial del mismo. Y entonces en Latinoamérica, existiendo un alto potencial de reclutamiento, también persisten barreras como la falta de educación a la población, la falta de infraestructura adecuada y redes efectivas de retención y de referencia de pacientes a un centro de investigación. Cuando el enrolamiento falla, las consecuencias pueden ser críticas, desde retrasos en el desarrollo del producto hasta cuestionamientos éticos y pérdida de competitividad, no solo del centro, sino de la región. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso, todos los que trabajamos en este ecosistema de investigación, tenemos que tener en cuenta esto. Yo creo que más en el lado del centro de investigación, este mensaje va para ellos, tratar el reclutamiento como una estrategia central del proyecto, invirtiendo en planificación. No esperemos que el paciente entre por la puerta. Colaboración con los médicos tratantes que me pueden referir pacientes y herramientas que acerquen, por supuesto, al paciente al centro de investigación. Creo que con esto vamos a dar un paso más adelante para mejorar la calidad de los proyectos que desarrollamos en Latinoamérica.